que llega Pedro Freile a ser candidato por el Movimiento Amigo. Únete al Quinto Poder. Arde en Ecuador. Gobierno en Ecuador. Crisis en el Ecuador. Soy Pedro José Freile, hoy es 3 de abril de 2017. Un movimiento global en contra del autoritarismo. Legalmente este movimiento es perfecto. Esta es la famosa Tribuna de las Iris, un lugar en donde miles de personas se convocaron, pero en una tarde como hoy, hacía más de 5 años, un puñado de ciudadanos de distintas partes del país, de distintas clases sociales, accidentalmente empezaron a autoconvocarse aquí para conversar sobre lo que les preocupaba. El sistema estaba mal. Allá al frente, en esa esquina en donde se ve el basurero, ahí nos reunimos por primera vez un grupo de personas que nos vimos en común y empezamos a hablar de la preocupación de todos. Empezaba a faltar trabajo y empezaba a sobrar injusticia. No pasaron muchos minutos y la policía empezó a llegar. La represión había empezado, pero el valor de la gente se estaba despertando. Frente a la sede del partido de gobierno en ese instante, por primera vez ocasionalmente decidimos hacer en este mismo sitio una barricada. Amas de casa y estudiantes. Y nosotros decidimos parar el tránsito por primera vez. Y el tránsito paró. Y la ciudad se paró. Y la tribuna se llenó por primera vez, no para ver una parada militar, sino para escuchar una voz civil de una sociedad que quería hacerse escuchar. Mientras esto pasaba aquí, en Venezuela, miles de voces habían empezado a convocarse a través de las redes sociales. Era necesario reformar el sistema, era necesario suplantar el sistema. No sabíamos a dónde íbamos a ir con esto, pero el camino del Quinto Poder se había activado. Sin saberlo habíamos empezado a construir el progreso de nuestro país en un proceso político que es el que nos trae ahora aquí. Las conversaciones que teníamos eran raras, había gente que contaba que la policía les seguía, que la SENAIN les espiaba, gente que ya empezaba a hacer opinión en redes. Nosotros en ese instante no teníamos miedo de nada. Tal vez ingenuidad era lo que caracterizaba a todos, pero sobre todo el ánimo de hacer escuchar nuestra voz. Así que empezamos a caminar, como caminamos hoy, y empezamos a articular el apoyar otras causas sociales, a trabajadores, a indígenas, a funcionarios públicos, a médicos despedidos, a militares y policías que no tenían la seguridad que el sistema les había ofrecido. No había un plan todavía, solo la necesidad de convocarnos en el entorno de la libertad. Se empezaba a cocinar un impuesto para cobrar sobre el patrimonio. Se empezaba a tratar de que el Estado se apropiara de nuestros sueños también. Ese instante decidimos empezar a marchar. Saludamos a todos quienes llegan por el sur y quienes llegan por el norte a este lugar, a esta fiesta democrática que no se detendrá ni un solo ápice hasta que la voluntad del Ecuador sea reconocida por su autoridad. Y poco tiempo después, 3 o 4 meses después, llegó el día en donde toda la avenida llegó a estar inundada de miles de personas que no les cobijaba nada más que la bandera gigante que acompañó muchas veces a nuestra selección en los intentos de llegar al Mundial. Y efectivamente me llegaron a regalar un día la bandera. Me acuerdo que Diego, que encabezaba a los hinchas, me dijo un día: lleva la bandera, Pedro. Y nos fuimos al Parque Bicentenario y extendimos la bandera en el piso. Le dijimos a los bomberos que teníamos permiso del alcalde. No teníamos,
pero logramos ponernos ahí y tomamos las mangueras y lavamos nuestra bandera de la corrupción que se había instaurado en el sistema. Y la trajimos después aquí y la extendimos encima de toda la avenida y había drones y gente en los edificios que veía que habíamos empezado a dar una señal al mundo. El Ecuador tenía que cambiar. Caminamos tantas horas, tantos días a lo largo del país para que los políticos al final de cuentas nos utilicen y se conserven en el sistema. Al final de cuentas, el hiperpresidencialismo le sirve a cualquiera de cualquier tendencia, porque si se encarama en el poder y le gusta el sistema, se va a querer quedar. Por eso, con resultados económicos, tenemos que conseguir este sueño de que este país se vuelva horizontal, como cuando la gente estaba aquí cobijada debajo de la bandera. Nadie por encima, todos debajo de nuestros ideales, debajo de nuestros valores, debajo de nuestra bandera. Así es como marchamos, así es como nos hermanamos y no peleamos con la fuerza pública, logramos llegar a juntarnos. Los agentes del poder, detrás del proceso ideológico, cooptaron a muchos, pero siempre fueron la mayoría los que respetaron a la población. La oportunidad está aquí mismo, en la calle, en donde todos queremos volver a salir a trabajar, a hacer deporte, a respirar. Los procesos sociales, yo no sé cómo se acordará la historia de estos procesos sociales, pero sucedieron aquí. Por eso yo sí quisiera que más allá de este momento electoral, la gente no pierda la perspectiva de la necesidad de ser una sociedad activa, un pueblo que está dispuesto a salir las veces que sean necesarias para hacerse respetar. Este proceso que vivimos hoy, que no es solo una elección, que es un cambio de era, inicia una nueva historia, en donde el sesgo político de las personas importa menos que la empatía que podamos tener unos con otros. Yo estoy muy orgulloso de haber podido participar con la gente en las calles, aquí en Ambato, en Latacunga, en Guayaquil, en Loja, en Cuenca, en Tulcán, en los lugares donde tuvimos que estar, con las causas que tuvimos que respaldar. Muchas veces sin entender completamente las causas, pero viendo la legitimidad que tenía ese reclamo social. Este sistema que promete todo y no cumple nada, debe parar. Tenemos que bajar tal vez a la humildad nuestras expectativas y aprender a trabajar en las cosas que sí podemos conseguir con los recursos que sí tenemos. Ese es el espíritu de lo que llamamos el quinto poder. Una sociedad que no odia, que incluye, que respeta las ideas de los demás. Que tiene una constitución en la que vive, como vivimos todos los ecuatorianos, que no es perfecta, que necesita reformas en las que tenemos que trabajar, pero sobre todo una economía que tiene que unirnos para poder progresar. Por eso les pido a todos que no dejemos de caminar como esa sociedad que quiere ser verdaderamente un poder, que no quiere estar representada en un consejo de participación o en una silla vacía, que quiere ser actividad, que quiere ser historia, que quiere ser productividad, como la gente que salió a las calles durante estos años y que hoy quiere seguir construyendo para sus hijos, a los que les vamos a contar esta historia de una revolución en paz, que no es de izquierda, que no es de derecha, que quiere soñarnos como algo más que un grupo organizado alrededor de la República, que simplemente quiere ser una nación. Algo que tiene una fuerza más grande que el respetar una constitución, que respetar una ley, que sentirnos dentro de los confines de un territorio delimitado por unas líneas imaginarias de una frontera, que está unido por el amor a las cosas en común que nos unen. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comer, nuestra manera de entender el tiempo, nuestra manera de disfrutar el espacio público, de comernos algo con los amigos en el parque, de jugar un fútbol, los que puedan jugar fútbol, algunos no podemos jugar también. De hecho me acuerdo una de esas salidas para organizar una marcha que era de los indígenas. Claro, me invitaron a jugar un futbolito y yo tengo 2 pies izquierdos, pero me tocó jugar en medio páramo y no quieren saber lo mal que quedé con todo el mundo. Creo que de la pena todos terminaron conversando conmigo, invitándome a la pambamesa y después a hablar de política con todos también, pero de la pura pena de verme jugar tan mal al fútbol.
Esa noche, me acuerdo, en Machachi, cerca de Machachi, venía una enorme marcha indígena a Quito. Y yo conocí a alguno de los líderes. Hoy por hoy, de hecho, esa noche conocí a uno de mis contendores en este proceso electoral. Entre la gente que estaba en una escuela, había un infiltrado de la Senaín, decían los indígenas, y le hicieron un cerco y le amenazaron con hacerle la justicia indígena. Y yo estaba ahí de espectador, asustado, claro. Y además, sin sentirme distinto, me sentía cómodo entre la gente, pero tal vez me veía distinto, con esta misma chompa que estoy puesto hoy, que curiosamente era muy parecida a la del supuesto infiltrado, que ya habían detenido y puesto en el centro del círculo para hacerle la justicia indígena. Llegó la policía, les recibieron y les desarmaron a los oficiales de policía que venían para poder entregarles al espía. Y después de hacerles una limpia, claro, salió la policía y de pronto, en el centro del círculo, quien organizaba la limpia dijo: tenemos otro infiltrado. De repente sentí que mis brazos estaban en unas manos enormes a los lados y la guardia indígena me sostenía. Y sentí terror, porque entonces el infiltrado que anunciaban era yo mismo. Era una joda que hacían mis amigos indígenas. De pronto una voz por detrás de mí se acercó y me dijo: casi te haces en los calzones, hermano. Claro, con otras palabras. Y de verdad casi sucede. Desde esa noche he empezado a hablar con hermanos indígenas en el país y me he dado cuenta de que la causa del indigenismo indígena debe ser una causa de todos. Una causa que nosotros mismos invisibilizamos por vergüenza a lo que deberíamos amar y respetar. Para los que conocen la historia del Chuya Romero y Flores, que es una que conté varias veces alrededor de las marchas cuando estuvimos aquí, es la historia de un tipo, de un proscrito de su tiempo, alguien que esconde lo que verdaderamente ama y venera lo que odia, que quiere parecer algo que no es, un racista tapiñado, alguien que se engaña a sí mismo sobre lo que verdaderamente es. En 10 o 12 años de la Constitución de Montecristi, en donde se dicen tantas cosas, no se ha logrado que logremos los ecuatorianos hacer conciencia de quiénes somos. Esa es otra de las causas por las que tenemos que decir fuerte y claro que el sistema no funciona. Después de los debates pasó algo que no pensábamos que podía suceder, y es que el ánimo de la gente se despertó, que los jóvenes que estaban dormidos se interesaron y empezaron a postear, y empezaron a escribir, y empezaron a dibujar y a producir un momento distinto en la historia. Porque podemos parar las calles, podemos parar el país, pero podemos ponerlo en movimiento, y esta es la oportunidad que tenemos. Somos el quinto poder, amigo. Y esta es la oportunidad de usar el vehículo del sistema, el que le hemos quitado a los políticos, para servir a los propósitos de la nación. Podemos hacerlo. Lo que está sucediendo en nuestro entorno va más allá de la lógica del marketing político. No pueden entender lo que están pasando los que hacen números. Lo que está pasando es que se está levantando el país. Pero tenemos que tomar en serio la responsabilidad que esto conlleva. Porque el cambio del sistema es algo que debemos provocar, aunque tengamos que poner contra las cuerdas, contra la pared a los políticos. Los vamos a respetar y los queremos incluir, pero la voz de la ciudadanía es la que hoy se despierta en este proceso. Y es nuestra responsabilidad coronar. Lo que ha empezado a pasar estos días nos lleva a la responsabilidad de coronar. Esta elección, aunque parezca imposible de ganar, es por eso mismo el triunfo más grande que puede convocar a nuestra nación. Está en nuestras manos y lo podemos lograr. Jóvenes, el proceso es de todos nosotros, gracias a ustedes. No solamente son ustedes del futuro. Lo que este momento nos demuestra es que ustedes son el presente. A otros de los lugares donde sucedió esta gesta histórica. Aquí donde paramos el tráfico comienza esta narración. Vámonos ahora en donde pasaron los enfrentamientos. Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy. ¿Cómo fuimos a dar con todo esto? Yo quiero contarles un poco también sobre
sobre mí. Al final de cuentas, ¿qué estoy haciendo acá? Esta es mi ciudad, Quito. Es la ciudad de todos. Mi familia es una familia que ha estado aquí mucho tiempo. Tal vez desde el comienzo de la ciudad. Una familia que ha tenido la suerte de poder tener tierras, de poder tener trabajo siempre. Pero nunca ha sido una familia rica. Una familia que ha estado algunas veces relacionada a la política en la historia. 3 veces ha participado en juntas de gobierno, todas accidentalmente, todas por la necesidad de colaborar con el país. Cuando yo era chico, en mi familia, hablar de política era una cosa común todo el tiempo. Pero participar en política, como pasa en muchas familias ecuatorianas, es algo que nadie quería, porque todo el mundo piensa que participar en política no es bueno. Era importante estar en deportes, era importante estar en actividades intelectuales, club de periodismo, club de literatura. De chico participé en un club de colección de mariposas, me acuerdo una vez. Otra vez en una de colección de piedras, un club de geología. Mi papá, como además de ingeniero petrolero, es geólogo. Desde chicos nos llevaba a mi hermano y a mí a subir montañas. Está el Pichincha, las 3 cumbres, Padre Encantado, el Ruco y el Guagua Pichincha. Son cumbres que subí decenas de veces, allá arriba. Y de hecho, las primeras veces en esa época se subía caminando desde aquí a la altura donde estamos en el Parque de la Carolina. Era lo común, la gente que subía caminando hasta allá. Cuando mi hermano era pequeño, era mucho más chiquito que yo, le decían enano porque era bien bajito. Ahora es más grande que yo, mide más de 1,80 y pico. Pero en ese entonces era chiquito, yo tendía a cuidarle a mi hermano, que aunque era pequeño, tenía una personalidad terrible. Él era un buleador de los más grandes siempre. Creo que por el hecho de que era chiquito. Y mi hermano siempre me apoyaba en todas las cosas que yo hacía. Él era mejor alumno que yo era más distraído. Era más deportista que él, pero era más distraído. Y mi hermano siempre me hacía buena propaganda. Cuando fuimos a la calle, me acuerdo, una anécdota que también fue algo extraño. Se puso a mí la idea de que quería meterme al consejo estudiantil, a tomar un café. Me acuerdo que pero no era el más 14 popular. Personas, por iniciativa de Esteban Proaño. Se llama Bernardo, querido amigo hasta ahora. Que era más cerca del proceso del quinto poder. Y mi hermano me tipo brillante, un gran hombre, que si teníamos un plan, lo más probable era que el Bernardo nos podía ayudar. Que se cae y se levanta las veces que hicimos un plan. Y hablamos con el Bernardo, nos sentamos a tomar café. El Bernardo mismo me propuso que sean distintas edades. Y cuando empezamos a presentarnos entre nosotros, corrí las elecciones. ¿Quién estábamos? Comienzo del 6º curso y gané. La primera sorpresa que tuvimos es que fue la primera incursión en toda la mesa. Todos que éramos exalumnos del colegio. Tratar de hacer algo un poco por los demás. Fue una cosa rara, con gran apoyo de un colegio privado más antiguo del país. En 2017 cumplió 100 años. A la vuelta del tiempo, curiosamente, cuando empezamos esta candidatura presidencial, mis compañeros de curso no me apoyaron igual. Todos cuestionaron el hecho de que quisiera participar en política, porque todos tenían la idea de que había que apoyar al que parece que va a ganar, porque es la única manera de cambiar las cosas, apoyarle al que va a ganar. Pero qué grave, imagínense ustedes, tomar decisiones en ese sentido, por miedo o por ser acarreados por una coyuntura. Eso cambió. Hoy por hoy, después de los debates, ahora mis compañeros están del otro lado. Ahora ven con distinta perspectiva lo que podemos hacer. Siempre tuve la curiosidad de ver que las cosas pasen para la gente y ver que la gente se active para que pasen cosas. Cuando entré a la universidad, obviamente me interesé en la política estudiantil de la universidad enseguida. Y cuando entré a la universidad, había en la Universidad Católica un movimiento que se llamaba Transformación Universitaria, que digamos eran como que los chicos moderados de centro, color verde, democracia popular eran. Había el FADE, Frente Amplio Democrático Estudiantil, que era de izquierda, claramente, y el FE, hasta con ese nombre, que era Fuerza Estudiantil de derecha. A los nombres hasta clichés, ¿no? Pero así era. Y me acuerdo que hablé con mi jefe, un José María Pérez, un abogado, vive, de hecho uno de los abogados más famosos de la historia del país, tipo súper competente, que había sido presidente de la Asociación Escuela de Derecho. Y yo le pregunté que qué pensaba de que me meta en política. Y claro,
que me dijo es, ve, eso no hay que meterle cabeza. Una persona racional no gasta el tiempo en política, porque la política no sirve para nada. Dedícate a trabajar y a estudiar y no pierdas el tiempo con eso. Pero es que yo tenía ganas. Si te metes, tienes ganas, a ver, es más, yo te voy a dar tiempo para que participes en las elecciones, pero tienes que hacer algo diferente, algo que sirva. O sea, si en la universidad están divididos de unas maneras inútiles, haz algo útil. O sea, si en vez de 3 movimientos logras que haya 2, entonces yo te apoyo. Entonces fui a la universidad, me reuní con un grupo de amigos, Harry Sainz, me acuerdo, Álvaro Galindo, Analú Jaramillo, que además a la postre era mi enamorada en ese tiempo. Y decidimos organizar un movimiento que se llamaba el Nuevo Acuerdo Estudiantil, el NACE. La fórmula del NACE estaba compuesta en conseguir que los del FADI y los del FE se unan y se vuelvan un solo movimiento. Y la lógica que teníamos en ese entonces, Guambras, era que si caminabas mucho por la izquierda, llegabas hasta la derecha, y si caminabas mucho por la derecha, terminabas dando la vuelta y llegabas a la izquierda. Y no van a creer qué pasó. El FADE y el FE dejaron de existir y apareció el NACE. Y el NACE, aparecimos, ganamos elecciones, y se quedó creo que 14 años, 15 años consecutivos en la Asociación Escuela de Derecho de la Católica. Fue un experimento muy lindo, pero sobre todo porque vinimos de la nada, un poco como lo que ahora estamos viviendo. Aparecimos de ningún lado. Transformación Universitaria tenía apoyo de partidos políticos. El FADE y el FE también tenían ese tipo de apoyos. Y de pronto unos tipos que no tenían apoyo de nada lograron cambiar el tema y construir una fuerza política estudiantil, pero lo logramos. Aquí en la Plaza Santo Domingo, donde estamos, yo les quiero contarles algo fuera de mi vida un poco. Pasó una de las cosas más interesantes de esta historia. Habíamos decidido nosotros averiguar cómo funcionaban los famosos agentes de la SENAÍN que dizque nos seguían, que dizque nos monitoreaban, nos grababan, y estábamos dispuestos a secuestrar a un agente de la SENAÍN. Habíamos decidido esa noche secuestrar a un agente de la SENAÍN, allá mismo, debajo de esos portales, esos que están allá abajo. Estábamos parados contra la pared, donde está ese letrero que dice Grau. Estábamos nosotros pensando que esa noche nos tenían que seguir, era casi fijo, sabíamos que alguien iba a venir, y en esa esquina estaba la barricada. Mientras estábamos aquí en la plaza, más o menos a la altura de este poste, yo me acuerdo que vi del lado allá de la calle, debajo de ese angelito en esa puerta de allá, a una silueta, era una persona que tenía un suspender, un cinturón parecido al que usan los militares, en donde tenía colgados celulares, tenía una radio y tenía un control remoto con el que volaba un dron. Entre la gente que sale a las manifestaciones, casi todos tenían al final el mito de que el dron venía de la SENAÍN y estaba ahí para espiarnos. Nos enteramos después que no sería así, de una manera cómica, porque la persona que identificamos como agente de la SENAÍN y que íbamos por esta misma calle a sacar en un vehículo, era la persona que el otro equipo que estaba buscando contacto con la oficina del político buscaba. Es decir, la misma persona que unos identificamos como el agente de la SENAÍN a secuestrar, el otro equipo identificó como la persona que teníamos que conectar. Es decir, nunca fue agente de la SENAÍN. Pero desde ese momento se convirtió en un elemento muy importante en el proceso del quinto poder. Hoy, inclusive, mi mano derecha y vicepresidente del movimiento Amigo. Al pie de Sucre, en otro momento, en abril del año 2017, se produjo una de las marchas que de hecho el mismo municipio pudo contabilizar en una cuadrícula aérea como una de las marchas humanas más grandes de la historia del país. Dicen que fueron cerca de 30.000 personas. La FEUE, el MPD, tengo que decirlo, apoyó en esa marcha que fue espontánea y fue ciudadana también. Y fue una de las primeras veces que tuve la oportunidad de hablar en público ante una muchedumbre, una cantidad grande de gente, justo al pie de Sucre. Me acuerdo que esa noche habló también Natasha Rojas, una mujer valiente. Estaba al frente de los estudiantes y todo el mundo estaba dispuesto a darlo todo para que se acabe el gobierno. Pero los políticos
no estuvieron aquí. Como en octubre no estuvieron en las calles, tampoco respaldando la protesta social. Estaban escondidos en sus casas. En las calles solo estaba presente la voz del quinto poder. Aquí, al pie de quien yo creo es nuestro libertador, el mariscal Antonio José de Sucre, quiero agradecerles por haber estado pendientes y por haber estado vigentes todo este tiempo. Hoy les he contado una pequeña parte de esa reseña que hoy hemos empezado a compartir con estudiantes y académicos y que hacen que este proceso pueda continuar. El Quinto Poder ya no solo es un grupo de 5, de 10, de 15, de 100 personas que tal vez organizamos algo como parte de la protesta social. Hoy es la voz de miles la que se levanta y nos convoca a lograr ese cambio que el Ecuador necesita. Ese cambio que de mano de amigo vamos a provocar en este proceso que está en modo electoral, pero que tiene que seguir hacia adelante, porque este es el primer paso a la nueva historia de nuestro país. Dulce patria de tus defensores, ¿quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores, una foto antes de que sea presidente, ¿no? ¡Freire presidente! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, fuerza! Tranquilo, tranquilo, Dios nos bendice, vamos ahí. Muchas gracias. Vamos a salvar el país, Dios nos pague por estar aquí. A salvar el país, a salvar el país. A nada temen ni con descaro, ellos levantan la voz de mando para mostrar su poder. Soy Pedro José Freire y te pido que me des la oportunidad de ser tu presidente.